que recordemos que abrió en 2023, el 3 de febrero de 2023, así que vamos ya transitando nuestros 2 años y un poquito más. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿con qué entusiasmo armaron toda la infraestructura de ese museo? Estamos conversando con uno de quienes trabajaron, pero han sido 4 o 5 entusiastas. Eh, Exactamente, sí, en el museo en realidad ya había empezado esta idea desde el 2019, en la anterior gestión del doctor Laurito, después se concretó durante la gestión de Martín Oliva, y donde hubieron varios, ¿no? Muchos, soy yo la cara visible, pero en realidad siempre hubo otros voluntarios, sobre todo para la creación del museo, gente que colaboró con nosotros, desde los textos para el guión permanente, hasta artistas que han colaborado con un montaje que hay en el medio, con fotografías, y bueno, parte del grupo de la municipalidad también que colaboró. Fue un museo que se armó rápido, en poco tiempo, teniendo el lugar a disposición, digamos, que es la actual municipalidad vieja, y que bueno, ya en poco tiempo pudimos poner en valor la planta baja y abrir este espacio para los uruguayenses fundamentalmente, también para nuestro turismo, pero fundamentalmente entendiendo que el Museo de la Ciudad tiene que ser para los uruguayenses, así que ahí vamos, como ustedes saben, haciendo distintas actividades, distintas propuestas a lo largo de este tiempo. Está muy bien. Te pregunto por último, para luego sí hablar de lo que convino la producción como temática periodística. ¿Hay posibilidades de que haya delegaciones o que vayan delegaciones escolares a visitar el Museo de la Ciudad? ¿Cómo tienen que hacer? Sí, para ir, obviamente que nos visitan muy seguido nuestras instituciones educativas, escuelas de nivel primario, secundario, también de nivel superior, universitario. Nosotros hacemos el recorrido por la muestra permanente que se llama Ventanas a la Historia y que un poco aborda el proceso fundacional, los hitos históricos, el proceso de municipalización, la ciudad en la actualidad. Esa muestra, además de las temporales, que en este momento está la muestra fotográfica Aves de la Histórica con el Club de Observadores de Ave Huirapira, nosotros la atendemos con Macarena y con Leo, que son los chicos que trabajan conmigo. Y para agendar una visita, normalmente los contingentes les pedimos que reserven con anticipación, porque a veces se superpone una visita dentro del museo, y pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es 3442 34 33 33. Ahí nos escriben y agendamos días, horarios. eh, es simplemente eso. El museo tiene una entrada libre y gratuita, así que está abierto a este tipo de visitas. Allí en la comunidad escolar hay chicos de escuela primaria, hay chicos más grandes de la escuela secundaria y hay también universitarios. Me imagino que las explicaciones son adaptadas a cada nivel, quiero entender, ¿no? Sí, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos los profesionales de museo, que a veces no somos docentes, pero creo que yo siempre le digo a los alumnos de la carrera de museología de que es triple el desafío de un museólogo, de un guía de sala en un museo, porque es adaptar ese discurso a esos distintos públicos. Tampoco, ni un niño es un adulto mayor tampoco, entonces como ahí hay que bueno, aprender a bajar esos discursos a las edades correspondientes. Pero bueno, digo, a veces es más difícil ese desafío que un docente, porque a veces como docente uno se forma o para nivel primario, o para enseñanza en secundaria, o para nivel superior. Así que sí, el desafío es ese y es lo que intentamos desde el museo, ¿no? En los recorridos que hacemos, que sean atractivos para las edades que nos visitan, desde esos contingentes y grupos escolares o universitarios. Bueno, atentos directivos, atentos profes de las áreas sociales, 3442 34 33 33 es un teléfono muy fácil de recordar para comunicarse con el Museo de la Ciudad y para que los chicos puedan ver la excelente información que hay desplegada ahí, histórica, cronológica, como una línea, cómo no, con una línea de tiempo, muy bien presentada. Pero vamos a lo nuestro, vamos a lo que vinimos en realidad a hablar de esta noticia que es llamativa.
que es llamativa, que viene a espabilar un poco las veredas de los lugares históricos de Concepción del Uruguay. Contanos, Pedro. Exactamente, ahí armamos un poquito de revuelo en redes, por suerte, porque estamos difundiendo una serie de circuitos autoguiados, patrimoniales, que lleva por título Testigos de la Histórica, la ciudad como turistas, y que en realidad tiene que ver con una serie de cartelerías que instalamos en el frente si no me equivoco, 11 fachadas de edificios patrimoniales, como digo, de nuestra ciudad, y que el objetivo es que los conozcamos mejor desde distintas dimensiones, ¿no? Nuestros edificios, nuestras instituciones, las instituciones que albergan, ¿no?, esos edificios, eh, reflejan parte de lo que es Concepción del Uruguay, pero desde distintas miradas. Y a veces un mismo edificio puede tener miradas distintas, podemos estudiar su historia desde distintos lados. Y creo que eso es lo interesante de nuestra ciudad, que no siempre pasa en otras ciudades, encontrarse con un edificio que quizá pueda hablar de muchas cosas a la vez, como es el Colegio del Uruguay, por ejemplo, o nuestra Plaza Ramírez, ¿no? Entonces, eh, ahí generamos esto, ¿no? Desde el equipo del Museo de la Ciudad, pero también desde el equipo de planeamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Estuvimos trabajando en esto, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado por una decisión de nuestro intendente de que colaboremos en la puesta un poco en valor o en el embellecimiento de nuestro casco histórico, de la Plaza Ramírez. Y así fue un poco como surgió esta idea, ¿no? El doctor Laurito nos invitó a pensar a ver esto de cómo podíamos armar circuitos en la ciudad, y ahí lo que pensábamos desde el Museo de la Ciudad y desde la Coordinación General de Museos, donde está Marita Petrone acompañando, es que queríamos generar una serie de circuitos, de referencias a algunos edificios, pero también sin pisar el trabajo de los guías de turismo de nuestra ciudad, que hacen un hermoso trabajo para escuelas también, pero también sobre todo para nuestros turistas los fines de semana largo, y que tienen ya un circuito armado, que es el Circuito San Sebastián. Así que fue así que fuimos generando esta serie de carteles. ¿Qué lugares? Porque mira que Concepción del Uruguay en cada esquina ha pasado algo, y ha pasado algo Ujú. relacionado con la historia, rica para nuestra provincia, para nuestra región, pero también incluso para nuestro país, ¿no? ¿En qué lugares están colocados estos carteles? ¿Frente de qué lugares? Mira, repasemos algunos, ¿no? Está fundamentalmente el primero de todos en la Plaza General Francisco Ramírez, ¿no? Eso quería aclarar, no son solamente edificios, tenemos dos plazas Ajá. dentro de este sistema de cartelerías. La Plaza General Francisco Ramírez tiene uno de estos carteles, el Colegio del Uruguay tiene otro, la Basílica de la Inmaculada Concepción, la Casa de Urquiza, hoy Correo Argentino, el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Museo de la Ciudad. En el Museo de la Ciudad hay, ahora si querés te cuento un poco de qué van los circuitos, pero en ese cartel que pusimos en la fachada del Museo de la Ciudad, de un lado está la referencia al Museo de la Ciudad por su origen como escuela normal, y del otro hay una referencia al Museo Paniza, que en realidad la cartelería por lo angosta que es la vereda del Paniza, evitamos por una cuestión de accesibilidad también ponerla sobre esa vereda. Después tenemos el edificio de la Universidad de Concepción del Uruguay, de la Asociación Educacionista de la Fraternidad. Allí hay otro. También tenemos uno en el edificio actual de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay. Tenemos otro en la Plaza Constitución. Ahí tenemos la otra plaza o el otro sitio patrimonial. Y si no me equivoco, el otro restante está en la fachada de la UTN, que es la antigua Capitanía del Puerto. Como digo, son 11 carteles en total, si no me olvidé de ninguno, con posibilidad de ampliarlos, de seguir incorporando algunos edificios. Arrancamos por estos y arrancamos por tres circuitos concretos, con tres nombres, tres circuitos, pero también abiertos a la posibilidad de que en algún momento esto crezca y que se generen nuevos circuitos.
Y bueno, son carteles que tienen referencias escritas. eh, el diseño gráfico lo hizo Eugenia Steven, que es la diseñadora gráfica del Museo de la Ciudad, y donde, bueno, también hizo sus aportes para, para tres mapas y uno general, Karina Amarillo, que es artista de nuestra ciudad, así que también habrán visto de que en la Plaza Ramírez, frente al cartel referencial de este tipo del que estamos viendo en imágenes, pusimos un plano tipo atril, que es un plano general de concepción del Uruguay, de tipo artístico, tiene los principales íconos, diríamos, de la ciudad, que son los monumentos y los sitios patrimoniales, pero además de ese plano general, Karina diseñó los tres planos referentes a los tres circuitos que estamos promocionando. Está muy bien incluso para la gente de Concepción del Uruguay. Vos hablabas de tres circuitos. ¿Qué temáticas tienen los circuitos? Los circuitos son, el primero se llama Tierra de Caudillos. Ahí vamos a poder indagar un poco en los pasos, en la vida de nuestros dos líderes más importantes, los dos uruguayenses que quizá más trascendieron en la historia entrerriana y argentina, que son Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza. Así que ese circuito un poco conecta la plaza, que a veces no nos damos cuenta, pero en esa plaza que se llama Francisco Ramírez confluyen los dos nombres, el de nuestro Supremo Entrerriano, pero también el de un Urquiza que en esa plaza hace el pronunciamiento, genera el pronunciamiento. Eh, y también ahí arranca, ¿no? Pero después continuamos con el Museo Casa de Helio Paniza, donde ese museo, ese edificio está inserto en ese circuito porque es parte de la adolescencia de Francisco Ramírez, la transita en esa casa. Pasamos a la casa de Urquiza, pasamos al colegio, sin dudas, también a la basílica, donde podemos también hablar de los dos. Recordemos que eh, debajo de los cimientos de ese templo majestuoso que tenemos hoy, que es la basílica, había un camposanto y recordemos de que, según la tradición oral, debajo de esa basílica quedaron los restos de la madre de nuestro Supremo Entrerriano, doña Tadea Florentina Jordán, una mujer muy importante. El otro circuito se llama Ciudad de la Educación y el Aprendizaje. En ese circuito, recordemos que Concepción del Uruguay está dentro de la red de ciudades de aprendizaje de UNESCO, así que nos pareció importante. Entendemos que Concepción es una ciudad que fue pionera en esto por el colegio y la escuela normal, así que estos dos edificios, por supuesto, que están dentro de este circuito, y nuestro Museo de la Ciudad fue sede en realidad de la Escuela Normal de Maestras, hasta que la escuela normal crece y se traslada al lugar que está ahora, así que por eso pusimos un cartel allí también. Pero después están nuestras universidades, la UNER, la UCU, la UTN, y también no dejamos afuera la Asociación Educacionista La Fraternidad. Así que, por ejemplo, en el cartel de la UCU, eh, ese edificio está inserto dentro de ese circuito de Ciudad de la Educación y el Aprendizaje, pero habla de estas dos instituciones que son una en sí ya, pero que tienen que ver con esta temática, ¿no? Y el otro circuito se llama Cuna de la Organización Nacional, que también nos parecía fundamental explorar un poco las ciudades de esa perspectiva. ¿Por qué decimos que somos cuna de la Organización Nacional? Entonces, ahí partimos, sí, de nuestra plaza, pero también vamos a pasar por el Colegio del Uruguay, que recordemos que un 21 de noviembre defendió a nuestra ciudad del ataque de las fuerzas porteñas que querían debilitar a Urquiza y evitar la sanción de la Constitución Nacional. Entonces, hace unos años atrás, cuando se cumplía un aniversario redondo, hace poquito, de la sanción de nuestra Constitución Nacional, recuerdo que Martín Oliva decía en ese acto que fuimos a Santa Fe, que no hubiera habido convención constituyente de esa Constitución Nacional sin Concepción del Uruguay también, ¿no? No existe la Constitución sin Santa Fe, pero tampoco sin Concepción del Uruguay, porque nosotros estuvimos acá poniendo el cuerpo también y defendiendo
ese objetivo de Urquiza y de varios más, que era la sanción de la Constitución. Así que de ahí podemos partir a otro de los espacios, la Plaza Constitución. Recordemos que es el primer monumento que existe en el país a la Constitución Nacional, así que cómo le íbamos a dejar afuera a esa plaza dentro de este circuito. Y también incluimos la antigua Capitanía del Puerto, ¿no? Que fue muy importante y que en esa libre navegación de los ríos que reclamaba el general Urquiza va a cumplir también un rol importante. A ver, Abelardo, un poco la idea es poder explorar los edificios desde distintas perspectivas. Como yo digo, por ejemplo, por citar al colegio, uno puede hablar del colegio en general, de toda la importancia que tiene, pero también puede abordarlo desde un punto concreto, es decir, a ver, ¿qué importancia tuvo este edificio en la como cuna de la organización nacional en esta ciudad, ¿no? Como en la organización nacional. O qué importancia tiene en materia educativa, o qué importancia tiene con Urquiza, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de estos circuitos. En la mayoría de ellos, los carteles incluyen una referencia general, es decir, yo me paro y quiero saber del colegio en general. Bueno, voy a tener tienen esa referencia general de un lado, pero del otro tienen los iconos con el circuito en el que ese edificio está inserto. Es decir, el Colegio del Uruguay está inserto en los tres circuitos. Pero, por ejemplo, el rectorado de la UNER está inserto solo en el circuito de Ciudad de la Educación y el Aprendizaje. Entonces, del lado donde están los circuitos en esos carteles, encontramos el icono referente a ese circuito. Si bien del otro lado, la mayoría de los carteles tiene un doble lado, tiene una referencia general al edificio, recordemos que ahí estuvo el Teatro el 1 de Mayo, pero eso es como uruguayense, yo me paro, miro la información general, un poco del edificio, pero puedo también generar estos recorridos autoguiados por un circuito. Es decir, hoy yo, Pedro, tengo ganas de, hoy sábado, salir a recorrer la ciudad y aprender de por qué Concepción del Uruguay es cuna de la organización nacional. Entonces voy conectando y paseando por toda la ciudad y voy conectando esos edificios. Qué buena idea, qué buena idea. La verdad, la celebro porque es una forma absolutamente amigable de conectarse con la historia y la realidad histórica de Concepción del Uruguay, que es tan pero tan importante, como te decía, no solamente a nivel local y regional, sino también nacional. Pedro, querido, en tu figura, en tu persona, la felicitación para todo el equipo que ha trabajado en esta idea de circuitos históricos autoguiados, ¿eh? Muchas gracias. Simplemente déjame decir algo. Me parece que es importante que como uruguayenses cuidemos este tipo de iniciativas. Somos una ciudad que tiene que cuidar lo suyo, así que fundamentalmente eso. Disfrutemos de estas iniciativas que de verdad que surgen de la buena voluntad de querer hacer cosas por la ciudad. Vos me conocés bien, creo, ya a esta altura. Nada se hace como un gasto que no sirva, sino que todo lo contrario. Creemos que somos una ciudad que necesita aprender un poco de lo suyo, de por qué decimos que somos la histórica. Nuestros edificios patrimoniales les faltaba y a algunos todavía les falta esa referencia para decir por qué son importantes, pero también es importante que como uruguayenses cuidemos nuestros espacios públicos, estos carteles que nos cuestan a todos y también nuestros espacios públicos como la Plaza Ramírez, por la que hemos trabajado bastante en este último año y que créeme que es necesario que diga esto. Pedro Frunis, museólogo y coordinador